Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis de episodios de la serie Blood Flowers. ¿Cómo se enteró Varan de las experiencias de Dylan? ¿Cómo pasaron Dylan y Varan sus días malos? ¿Qué dijo Zebair cuando supo la identidad de Sabia? ¿Cómo defendió Frat su amor? Las respuestas a todas estas preguntas están en nuestro vídeo. Mientras miras, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Después de lo que supo sobre Varan, Sabia no le permite salir de casa. Le dice a Frat que coloque a un hombre en la puerta. Aunque Kudret quiere detener a Varan, Varan dice que hablemos en la mansión. Varan toma a Dylan de la mano y la lleva a la mansión. Por otra parte, Gul decepcionó a Kader. Dylan se disculpa con Varan. Varan pregunta ¿por qué no me lo dijiste? Él dice ¿por qué no confiaste en mí? Cuando Frat regresa a la mansión, Hassan y Azade lo acorralan. Frat ya no puede permanecer en silencio. Dice que Sabia es la madre de Dylan. Azade y Hassan están muy sorprendidos. Sin embargo, vale la pena ver cómo traga Hassan. Dylan hace todo lo posible para convencer a Varan. Dice que no puede hacerlo en prisión. Varan dice que no puedo perdonar el daño que te hizo. Varan pregunta, ¿cómo perdonaste lo que te hicieron? No puedo decir que perdono a Dylan. Su conciencia lo ha mantenido bastante cautivo. Sabia está muy preocupada. No teme el castigo que recibirá, sino que Zebair sepa la verdad. Sin embargo, lo que temía ya sucedió. El poeta le cuenta inmediatamente a Zebair lo sucedido. Zebair quedó muy satisfecho con la información que obtuvo. Gul le cuenta a Frat lo que pasó. Azade busca formas de quejarse de Sabia. Le cuenta a Hassan sus pensamientos. Sin embargo, Hassan le dice que tenga un poco de paciencia. Aunque Hassan dice que no está allí, la bruja Azade está al tanto de todo. A Hassan le preocupa meterse en problemas cuando se sepa la verdad. Se pone delante de Azade Varan. Le pregunta por qué no denunció a Sabia a la policía. Varan dice que así lo decidí. Azade dice que no puedes perdonar a la mujer que te disparó. Zebair dice que es bueno que Varan pensara que Sabia era un enemigo. Dice que no podrá encontrar al verdadero enemigo. Varan, por otro lado, descarga su ira en el escritorio y la silla de su estudio. Mientras Kudret toma té en el jardín, Dylan se acerca a ella. Él dice, ¿podemos hablar? Kudret dice que hablemos. Varan dice que no me escucha. Dice que debería perdonar a Sabia. Kudret dice que no puedo hacer nada al respecto. Dylan dice que pase lo que pase, ella es mi madre. Dice que no quiero que sufra. Kudret dice que no puedo ayudarte con esto. Dice que toda buena acción debe tener una recompensa y toda mala acción debe tener un precio. Sin embargo, la decisión final es de Varan. Varan llega a la casa de Sabia. Sabia dice que lamento mucho lo que pasó. Varan, ¿qué tipo de heridas le causaste por nada? Dice, ¿eres consciente de esto? Sabia dice que torturé a mi propia hija sin saberlo. Varan, no vine por ti. Dice que estoy aquí por Dylan. Él pregunta, ¿qué le hiciste durante 3 meses? Él pregunta, ¿dónde lo guardaste? Sabia dice, ¿estás segura de que quieres saber esto? Varan dice que sí. La lleva a la habitación donde se queda Dylan. Cuando Varan ve las cadenas en la habitación, pregunta, ¿lo encadenaste? Él pregunta cómo lo hiciste, cómo lo mataste. Sabia, lo hice peor. He hecho cosas imperdonables. Dice que dañé todo lo que amaba y en lo que creía. Si bien pensaba que su madre era un ángel, también dice que le robé el sueño. Pregunta cómo soportó Varan todo este dolor. Dice que Sabia creía en su amor por ti. Vivía cada día creyendo que lo encontrarías. Por eso te disparé en el lanzamiento. Quería tu diseño. Pero dijo que no lo trajo. Dice que yo también quería castigarlo. Él pregunta, ¿también escaneaste la boda? Él responde que sí. Varan regresa a la mansión.
Mientras tanto, Cian le pregunta a Dylan cómo quieres que perdone a tu madre. Baran impide el habla. Dylan se disculpa. Él va a la habitación. Baran lo sigue. Abraza a Dylan tan pronto como entra a la habitación. Te pregunta qué has experimentado. Te pone cadenas y te pregunta, ¿cómo soportaste todo este dolor? Dylan dice que me resistí por miedo a no volver a verte. Baran dice que si me lo hubieras dicho, no habría permitido lo que pasaste. Dice que lo dejaría todo solo para que estés conmigo. Dylan dice que intentó escapar muchas veces. Mis pies sangraron mucho. Baran tiene dificultades para creer lo que escucha. Dylan pregunta, ¿me perdonaste? Baran dice que no has hecho nada para perdonar. Él pregunta, ¿cómo soportaste esto? Dylan dice que cerré los ojos con tu sueño. Baran responde, lo tengo. A la mañana siguiente, Dylan le pregunta a Baran si entregará a Sabia a la policía. Baran dice que aún no lo ha decidido. Pero dice que habrá castigo. La tensión entre Jasmine y Arun aumenta gradualmente. Cevdet intenta calmar a Arun. Jasmine no es una excepción. Kudret le dice a Baran que han traído a Remzi. Van a la sala de estudio. Baran dice que hará una pregunta. Baran le pregunta a Remzi quién le dio la orden de escanear la boda. El hombre dice que quien llama es un hombre. Cuando Baran se da cuenta de que quien llama es un hombre, se da cuenta de que Sabia está ocultando algo. Zebair se entera de que han atrapado a Remzi. Perdí mi mano por su culpa. Dice que también perderá a su hermano. Baran le cuenta a su padre las experiencias de Dylan. Sin embargo, Kudret afirma que ningún delito debe quedar impune. A Gul también le cuesta hablar con su madre en la cocina. Sin embargo, Kudret no quiere hablar con él. Dice que le demostraste que Azade tenía razón. Frat quedará impresionado contigo. Dice que lo pondrá delante de la puerta en 2 días. Mientras tanto, entra Frat. No, dice la hermana Kader. Dice que amo a tu hija para siempre. Dice que nos quedamos en silencio porque te enfermaste. Él dice que teníamos que hacerlo. Dice que no toqué a su hija. Lo amo mucho. Todos aprenderán esto también. Él dice que ella será la señora de esta mansión. Baran le pregunta a Sabia, ¿escaneaste la boda? Sabia dice que sí. Él pregunta, ¿te reuniste con Remzi? Abin responde que habló con él. La voz interior de Baran pregunta, ¿por qué mientes? Y luego no te entregaré a la policía. Pero de aquí te irás, dice. Sabia está muy nerviosa. Como resultado, el peligro de Zebair continúa. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.